Recuerdo exactamente el día que di mi primera calada. Tenía solo 15 años, rodeado de amigos que me decían que era normal, que todos los jóvenes debían experimentar. En el fondo, sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero en ese momento no lo pensé dos veces. Era como si intentara llenar un vacío que había ido creciendo en mi pecho desde niño. Mi padre se fue de casa cuando yo era aún joven, y mi madre trabajaba a tiempo completo. Me sentí solo, invisible. En ese momento, el humo pareció abrazarme más que nadie, pero no sabía que ese gesto me encadenaría durante una década entera. Pasó el tiempo, y lo que empezó como solo por diversión se convirtió en una necesidad. Me desperté preguntándome cómo conseguir mi siguiente dosis. La escuela dejó de ser una prioridad, mi familia se alejó y ya no reconocía el rostro demacrado que aparecía en el espejo. Cada vez que alguien me advertía, respondía con enfado. La verdad es que no quería escuchar. Era más fácil creer que lo tenía todo bajo control. Incluso cuando mi salud ya me gritaba lo contrario, estaba en un ciclo que parecía interminable, y una sensación de derrota crecía en mi interior, como si mi vida hubiera sido entregada a algo superior a mí. Incontables veces consideré dejarlo, tiré los paquetes, me prometí que sería la última vez, pero bastaba una noche sin dormir, una invitación inesperada, una tristeza repentina, y volvía a la adicción. Era como luchar contra un enemigo invisible que siempre me llevaba ventaja. Vi morir a amigos, a otros, ir a la cárcel, y aún así permanecí allí, ciega, creyendo que las cosas serían diferentes para mí. Esta ilusión es una de las mayores mentiras que susurran las drogas. La idea de que aún tienes el control cuando en realidad lo perdiste hace mucho tiempo. Mi madre fue la que más sufrió durante este proceso. ¿Cuántas veces lloró en secreto pensando que no la vería? ¿Cuántas noches se quedó despierta, esperando que volviera a casa con vida? Lo ignoré todo, fingiendo que no me importaba, pero en el fondo sabía que la estaba matando lentamente. Un día, llegué a casa completamente angustiada y vi a mi madre arrodillada en el suelo, rezando en voz alta. Dijo: «Dios, no sé qué más hacer, pero pongo a mi hijo en tus manos, solo tú puedes salvarlo». Eso me impactó. Era la primera vez en años que algo rompía mi indiferencia. Aunque escuché esa oración, no cambié de inmediato. Pasé años en el mismo ciclo de caída, pero esa escena no se iba de mi mente. Cada vez que la pronunciaba, recordaba a mi madre llorando y clamando por mí. Era como si esa oración se hubiera convertido en un eco en mi pecho. No se lo admitiría a nadie, pero empecé a sentir miedo. Miedo de morir, miedo de no volver, miedo de ser solo un cuerpo más tirado en una esquina. Este miedo, mezclado con el recuerdo de la fe de mi madre, fue el comienzo de una lucha silenciosa que ni siquiera sabía que estaba librando. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que la adicción lo había robado todo. Mis sueños, mis amistades, mi salud, mi paz. No me quedaba nada más que la dependencia. Intenté llenar el vacío con cada dosis, pero el vacío solo crecía. Me preguntaba, ¿hay vuelta atrás? ¿Podría alguien como yo, tan sucio, tan perdido, tener aún una oportunidad? Estas preguntas me perseguían cada noche. No tenía respuestas, pero dentro de mí nacía una chispa de esperanza, por pequeña que fuera. Y fue esta chispa la que, sin darme cuenta, me preparó para el momento más decisivo de mi vida. La peor etapa de mi vida comenzó al llegar a los 20. Ya no era solo la marihuana o el alcohol lo que me consumía, sino drogas más duras, robándome cada segundo de mi existencia. Me encontré atrapado en lugares oscuros, rodeado de personas tan destrozadas como yo.
A menudo dormía en la calle, sin ningún sitio a donde ir, solo con una conciencia pesada y un cuerpo destrozado. Cada día sentía que mi vida se hundía en una tumba invisible, más profunda y oscura. Ya no era un joven con futuro, sino un superviviente sin rumbo. Y con cada calada, cada jeringa, cada polvo inhalado, estaba más cerca de perderlo todo. Hubo un momento en que me di cuenta de lo mucho que había perdido el control. Una noche, después de una pelea con otros drogadictos, me quedé tirado en el suelo, sangrando, sin poder levantarme. Miré al cielo y pensé, aquí es donde todo termina. No me quedaba esperanza ni valor para luchar. En ese momento, un recuerdo cruzó mi mente. La imagen de mi madre, rezando por mí, de rodillas, rogándole a Dios que no me dejara morir así. Me quemaba por dentro. Pensé, ¿acaso su oración aún tiene el poder de alcanzarme, incluso aquí, en este hoyo en el que me he metido? Esa fue la primera vez en años que quise pedirle ayuda a Dios, aunque no sabía cómo. Pero la adicción es traicionera, e incluso después de esa noche, seguí con la misma vida. Me engañé diciéndome que tenía tiempo para cambiar, que aún era joven, que un día todo podría ser diferente. La verdad es que tenía miedo. Miedo de enfrentar el vacío sin la droga, miedo de enfrentarme a quien realmente era. Así que preferí seguir corriendo. En el fondo, sabía que corría contra el tiempo, porque mi cuerpo ya mostraba signos de desgaste. Me faltaba el aire, el corazón me latía con fuerza en momentos de abstinencia y mi mente estaba cada vez más confusa. Ya no podía distinguir entre lo real y lo que era un efecto químico. Era como vivir dentro de una prisión invisible. Fue en ese escenario que ocurrió algo que nunca olvidaré. Estaba sola, sentada en un callejón oscuro, con la cabeza entre las manos, cuando un hombre se acercó. No me conocía, pero me miró como si supiera exactamente por lo que estaba pasando. Me ofreció comida y simplemente dijo, «Dios no te ha abandonado». Esas palabras me atravesaron como una flecha. Me quedé sin palabras, viendo alejarse al desconocido. En ese momento sentí una mezcla de vergüenza y esperanza. Vergüenza por saber lo sucia que estaba, pero esperanza porque tal vez, solo tal vez, alguien aún creía que podía ser rescatada. Esa frase se me quedó grabada. A partir de ese momento, comencé a tener sueños extraños. Soñé con cadenas que se rompían, puertas que se abrían, manos que me sacaban de un pozo profundo. Desperté asustada, pero también con la sensación de que algo más grande intentaba alcanzarme. No quería admitirlo, pero empecé a pensar que tal vez era Dios intentando hablarme. Y junto con estos sueños, el recuerdo de la oración de mi madre regresó con fuerza. Era como si el cielo intentara sacarme de ese agujero, incluso cuando me resistía. Ya no podía usarlo sin pensar en ello. Esa pequeña chispa de fe se hacía más fuerte cada día, aunque intentaba apagarla. Fue durante este período que ocurrió el giro más inesperado de los acontecimientos. Tras una sobredosis casi fatal, me llevaron de urgencia al hospital. Los médicos dijeron que solo sobreviví porque alguien me encontró a tiempo. Mientras estaba inconsciente, me sentí como si estuviera entre dos caminos. Por un lado, un abismo oscuro. Por el otro, una luz que me llamaba. Oí una voz suave pero firme que decía, «Aún no ha terminado. Tengo algo para ti». Al despertar, se me llenaron los ojos de lágrimas, incapaz de comprender qué había pasado. Pero una cosa sabía, no podía seguir viviendo de la misma manera. Era como si me hubieran dado una nueva oportunidad, y tuviera que decidir qué hacer con ella. Al despertar en el hospital, sentí algo diferente en el aire.
No era solo el olor a alcohol y medicamentos, ni el brillo de las lámparas frías. Era como si me hubieran quitado un peso del pecho, aunque aún no entendía por qué. La enfermera me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. «Eres un milagro viviente». Esa frase resonó en mi interior. Durante años me había burlado de la idea de los milagros. Solo creía en lo que podía tocar, en lo que podía usar para escapar de la realidad. Pero en esa cama, rodeada de máquinas y cables, empecé a preguntarme si realmente no había algo más grande, alguien intentando darme otra oportunidad. Los días siguientes fueron difíciles. La abstinencia empezó a pasar factura y mi cuerpo temblaba, sudaba y suplicaba por la droga que no podía tener dentro. Lloré de dolor y rabia, sintiéndome como una prisionera sin barrotes, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que este era un proceso necesario, que necesitaba pasar por él para ser libre. Recordé las palabras del desconocido en el callejón. Dios no te ha abandonado. Cada vez que surgía la necesidad de rendirme, repetía esa frase en mi mente como un mantra. No puedo explicarlo, pero era como si una fuerza invisible me impulsara a seguir adelante, incluso cuando todo me decía que no podía soportarlo. Fue en esta situación que conocí a una mujer que visitaba las habitaciones con pequeñas Biblias y palabras de aliento. Entró en silencio, me sonrió y me dijo, ¿puedo orar contigo? Al principio, mi reacción fue de rechazo. Estaba enojada, débil, y no me interesaba la religión, pero había algo en su mirada, una sinceridad que no había visto en años. Simplemente asentí, y ella comenzó a orar. No fue una oración larga, ni estaba llena de palabras hermosas. Fue sencilla, directa, como si le hablara a alguien que estaba allí escuchando cada palabra. En ese momento, por primera vez en años, sentí paz, una paz que no provenía de ninguna droga. Después de esa visita, comencé a esperarla todos los días. Regresaba, leía un versículo, contaba historias de personas que habían sido transformadas y oraba conmigo. No lo entendía todo, pero cada palabra parecía plantar una semilla en mí. A veces lloraba sin motivo, otras veces sentía rabia. Era como si una batalla se librara en mi pecho. Una parte de mí quería volver a la calle, a la falsa libertad que me estaba destruyendo, pero otra parte quería creer que el cambio era posible, que esta vida no era mi destino final. Aún no lo sabía, pero esta guerra interior era la señal de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Una noche, sola en mi habitación, comencé a hablar con Dios por primera vez en muchos años. No sabía cómo rezar, no tenía palabras bonitas. Simplemente dije, si existes, si aún hay esperanza para mí, haz algo. No puedo soportarlo más. Salió como un grito silencioso del alma. No oía voces, no veía luces, pero una sensación indescriptible llenó la habitación. Era como si algo invisible me hubiera abrazado. Lloré hasta quedarme dormida. Pero al despertar, sentí que algo se rompía dentro de mí. Por primera vez quería vivir de verdad, no solo sobrevivir. En los días siguientes, mi recuperación se aceleró. El médico me dijo que mi cuerpo estaba respondiendo bien, como si hubiera cobrado nuevas fuerzas. Las visitas de la señora se convirtieron en un faro para mí, y sus oraciones fueron como combustible para una llama que finalmente comenzaba a crecer. No tenía ninguna duda. Algo sobrenatural estaba sucediendo. Yo, que había pasado 10 años en el fondo, sentía, aunque frágil, el aroma de la libertad, y aunque no podía explicarlo, sabía que la oración, la de mi madre, la tuya, la mía, estaba abriendo un camino que jamás habría podido recorrer sola. Me dieron de alta del hospital antes de lo esperado. Salí con un cuerpo frágil, pero con una mente diferente. La mujer que rezó conmigo me entregó una pequeña Biblia antes de irme. Me dijo,
Lee una página al día, aunque no entiendas. La palabra te hablará. Guardé el libro en 1900. El bolsillo, sin imaginar cuánto cambiaría mi vida. Volver a la calle fue un shock. Los mismos callejones, las mismas miradas, las mismas invitaciones. Era como si el mundo quisiera tirarme de vuelta, como una fuerza que intentara arrastrarme al abismo del que había salido. Al principio, resistir me parecía imposible. Mis amigos me llamaron, ofreciéndome lo que una vez fue mi refugio. Temblaba, sudaba, luchaba contra mí misma. ¿Cuántas veces me había quedado parado en la esquina, mirando fijamente, con ganas de rendirme? Pero algo me frenaba. Abría la Biblia y leía cualquier versículo, incluso sin entenderlo. Una sola frase bastaba para librarme de la tentación. Era como si cada palabra fuera un arma invisible contra la adicción. Recordaba la oración de mi madre, recordaba a la mujer del hospital y pensaba, quizás Dios realmente me esté escuchando. Este recuerdo era como un escudo, incluso en mis momentos más frágiles. Un día, una invitación inesperada cambió el curso de mi recuperación. Un vecino que asistía a una pequeña iglesia me invitó a un servicio religioso. Mi primera reacción fue declinar. Me daba vergüenza entrar en un lugar así. Pensé, me mirarán y no verán más que a un drogadicto. Pero él insistió, diciendo, aquí nadie es perfecto, todos necesitamos ayuda. Eso me conmovió. Contra mi voluntad, finalmente acepté. Al entrar en esa sencilla iglesia, sentí algo que no había sentido en años. Bienvenida. Nadie me juzgó, nadie me rechazó. Al contrario, sonrieron y me abrazaron como si fuera alguien importante. Durante el servicio, escuché al pastor contar la historia del hijo pródigo. Describió al joven que dejó su hogar, lo gastó todo, se perdió y terminó cuidando cerdos. Pero en el momento en que decidió regresar, su padre lo recibió con una celebración. Lloré, porque era como si estuviera contando mi propia historia. Me había extraviado, había desperdiciado años, había tocado fondo, pero aún así había un padre dispuesto a acogerme. Ese día comprendí que no me enfrentaba a la religión, sino a un amor verdadero que me buscaba justo donde yo estaba. Al final de la reunión, el pastor me invitó. ¿Quién quiere entregar su vida a Jesús? Mi corazón se aceleró. Quise levantar la mano, pero el miedo me paralizó, hasta que escuché una suave voz dentro de mí, la misma que había escuchado en el hospital. Es ahora. Sin pensarlo, levanté la mano, con lágrimas corriendo por mi rostro. Caminé hacia el frente, me arrodillé, y por primera vez en 10 años pedí perdón de verdad, no por obligación ni por miedo, sino por el deseo de ser libre. Dije, Señor, si aún hay futuro para mí, lo entrego todo en tus manos. Y en ese instante sentí como si se me cayeran las cadenas de los brazos. A partir de ese día mi vida empezó a cambiar. No fue mágico ni instantáneo. Seguía luchando, seguía enfrentando tentaciones, pero había una diferencia. Ya no luchaba solo. Con cada oración, cada versículo, cada abrazo que recibía en esa pequeña iglesia, sentía nuevas fuerzas. Era como si Dios estuviera reconstruyendo los pedazos rotos de mi corazón. El vacío que antes había intentado llenar con drogas, ahora comenzaba a llenarse con propósito. Me di cuenta de que no solo estaba sobreviviendo, sino que realmente estaba comenzando a vivir. Y ese fue solo el comienzo de la verdadera transformación. Los primeros meses después de esa decisión fueron una verdadera lucha. Estaba decidido a cambiar, pero el mundo a mi alrededor parecía no estar dispuesto a permitírmelo. Viejos amigos llamaban a mi puerta, riéndose de mi nueva decisión. Algunos decían que era solo una etapa, que pronto volvería a mi lugar. Cada burla dolía, pero al mismo tiempo
me recordaba la diferencia que comenzaba a sentir dentro de mí. Ya no era solo cuestión de fuerza de voluntad, había una nueva fuerza que me impulsaba. Ya no necesitaba huir del vacío, porque empezaba a encontrarle sentido a las cosas sencillas. Despertar sin resaca, oír a mi madre decirme «Buenos días», sin lágrimas, poder mirarme al espejo sin tanto desprecio. Aún así, hubo recaídas. Sí, caí varias veces, y eso casi me hizo rendirme. Recuerdo una noche, presionado para abstenerme, cuando acepté la invitación de un conocido y volví a consumir. La culpa me aplastó. Regresé a casa, me senté en el suelo de mi habitación y lloré como un niño. Sentí que había decepcionado a Dios, a mi madre y a mí mismo. Pero en lugar de alejarse, mi madre entró, me abrazó y me dijo, «Hijo, este es el camino lleno de tropiezos, pero lo importante es seguir levantándose». Esas palabras fueron como un bálsamo. Comprendí que el cambio no se trataba de ser perfecto, sino de perseverar a pesar de las caídas. La iglesia también se convirtió en mi refugio. Allí conocí a personas que sabían lo que era luchar contra las adicciones y el dolor profundo. Uno de ellos, un exalcohólico, dijo algo que impactó mi vida. Cada vez que la tentación te golpee, no luches solo. Ora, pide ayuda, comparte tu debilidad. Empecé a practicar esto. Cuando me asaltaba el deseo, doblaba las rodillas y decía, «Dios, yo no puedo, pero tú sí». Y milagrosamente la fuerza emergía. A veces era una llamada de alguien de la iglesia, otras veces un recordatorio de los versículos que había leído. Era como si Dios me mostrara que prestaba atención a cada detalle. Mi salud también empezó a dar señales de recuperación. Antes, mi cuerpo se sentía como un campo de batalla, marcado por noches de insomnio, mala alimentación y sustancias tóxicas, pero ahora, poco a poco, estaba recuperando el apetito, la energía e incluso el color de mi piel. Mi madre me miraba y decía, «Estás volviendo a ser el niño que conocí». Esto me conmovió profundamente, porque comprendí que la restauración no era solo espiritual, sino también física y emocional. Era como si cada parte de mí se estuviera reconstruyendo, pieza por pieza, por las manos de un creador paciente. Aún así, los fantasmas del pasado no desaparecían fácilmente. A menudo soñaba con los callejones, las peleas, las sobredosis. Me desperté sudando, temiendo volver a ese infierno, pero a diferencia de antes, ahora tenía a alguien a quien recurrir. Leí la Biblia que me habían dado en el hospital, aunque no lo entendía todo. Cada página parecía darme respuestas diferentes, como si hubiera sido escrita para mí. Me aferré a ella con todas mis fuerzas. Descubrí que la fe no era solo creer en algo lejano, sino caminar un día a la vez, confiando en que no estaba sola. El mayor milagro, sin embargo, no ocurrió dentro de mí, sino a mi alrededor. Mi relación con mi madre se restableció. Ella, que antes me miraba con ojos temerosos, ahora sonreía con esperanza. Nuestras conversaciones dejaron de ser discusiones para convertirse en diálogos de complicidad. A menudo orábamos juntas y vi lágrimas correr por su rostro, ya no de dolor, sino de gratitud. Comprendí que mi transformación no solo me estaba salvando la vida, sino también devolviéndole la vida a la mujer que nunca se dio por vencida conmigo. Era como si Dios estuviera escribiendo una nueva historia para ambas. Y esto me llenó de valor para continuar. Creí ser lo suficientemente fuerte, pero me equivoqué. Una noche, caminando solo, me encontré con viejos compañeros en la adicción. Se rieron al verme y dijeron, «Nunca cambiarás, lo llevas en la sangre». Intenté ser firme, pero una voz en mi interior me decía que tenían razón. El olor, el recuerdo, la ofrenda, todo me sacudió de
Maneras inimaginables. Caminé a casa temblando, como si estuviera a punto de caer de nuevo. Fue una de las noches más largas de mi vida. Miré el techo oscuro, preguntándome, ¿me estoy engañando? ¿Terminaré volviendo y echándolo todo por la borda? Esa mañana caí de rodillas y comencé a orar como nunca antes. No fueron palabras bonitas, ni largas. Grité, Dios, no puedo con esto solo. Si no me sostienes ahora me perderé de nuevo. Fue en ese momento que sentí algo extraordinario, como si una presencia llenara la habitación. No vi nada, pero sentí claramente una paz que invadía mi mente. Las voces de la tentación se acallaron. Era como si las cadenas se rompieran una vez más, pero esta vez para siempre. Lloré hasta quedarme dormida, pero desperté al día siguiente con la certeza de que nunca volvería a ser la misma. En los días siguientes, comencé a notar algo diferente. Los antojos seguían presentes, pero ya no tenían la misma fuerza. Era como si se hubiera construido un muro dentro de mí. Me di cuenta de que esa noche no había sido una simple oración. Fue el momento en que finalmente, y de verdad, entregué mi adicción a Dios. Antes, todavía quería el control, pensar que podía superarlo sola, pero ahora no. Comprendí que no se trataba de fuerza humana, sino de entrega. Esa fue la llave que abrió la puerta a mi verdadera libertad. Y entonces algo sorprendente empezó a suceder. La gente acudía a mí en busca de ayuda. Jóvenes, vecinos, incluso conocidos del pasado me decían que habían visto una diferencia en mi mirada, en mi forma de hablar. No tenía todas las respuestas, pero conté mi historia. Dije, no soy un héroe, solo me llegó una oración. Cada vez que lo decía, veía florecer la esperanza en sus ojos. Era como si mi sufrimiento hubiera cobrado sentido, como si mis cicatrices se hubieran convertido en un testimonio vivo. Por primera vez en años, me di cuenta de que no era solo un superviviente, sino alguien que podía ser un instrumento de vida. Mi madre presenció cada cambio. Sonreía con orgullo, pero siempre me recordaba, nunca olvides quién te sacó de ese hoyo. Fue Dios, y solo Él puede mantenerte en pie. Guardé esto en mi corazón. Ya no quería simplemente mantenerme limpio. Quería vivir para honrar a quien me rescató. Empecé a unirme a grupos de apoyo, a visitar hospitales, a hablar en pequeñas reuniones sobre lo que me había sucedido. Cada vez que contaba mi historia, me sentía más sana, porque en el fondo, contarla no se trataba de mí, sino de aquel que me salvó. Fue entonces cuando recibí una invitación que lo cambiaría todo. Compartir mi testimonio en un evento más grande, frente a decenas de jóvenes. Temblaba de miedo, pero acepté. Subí al escenario con las palmas sudorosas. Pero al comenzar a hablar, me di cuenta de que ya no era la voz de un exadicto, sino la de alguien transformado. Miré esos rostros y dije, si Dios me alejó de las drogas, también puede alejarte a ti. Nadie está demasiado lejos. En ese momento vi lágrimas, abrazos y jóvenes arrodillados para orar. Ahí comprendí, mi dolor no era en vano. Se convirtió en un puente para que otros encontraran redención. En ese evento donde compartí mi testimonio, algo dentro de mí se activó para siempre. Al terminar de hablar, los jóvenes se acercaron a mí llorando, pidiendo oración, pidiendo consejo, diciendo que estaban atrapados en adicciones similares. Nunca me había sentido tan útil, tan viva. Era como si todo lo que había sufrido hubiera encontrado un propósito. Recordé a mi madre arrodillada años atrás, suplicando por mi vida, y me di cuenta. Su oración no solo me había salvado, sino que estaba salvando a otros a través de mí. Fue un shock darme cuenta de esto.
El peso de la responsabilidad recaía sobre mis hombros, pero al mismo tiempo me llenaba de gratitud. Sin embargo, lidiar con esta nueva realidad no fue fácil. Cuanto más ayudaba a la gente, más recuerdos de mi pasado me inundaban. Era como si el enemigo intentara acusarme, diciendo: «No eres digna, no eres más que una drogadicta en recuperación. ¿Quién te escuchará?». Estas voces me atormentaban, especialmente por la noche, pero aprendí a luchar contra ellas. En lugar de huir, doblaba las rodillas y decía: «Soy la prueba viviente de la gracia. Si estoy aquí, es porque Dios así lo quiso». Esta simple verdad silenció la oscuridad. Comprendí que no necesitaba respuestas perfectas, solo necesitaba ser testigo. Uno de los momentos más decisivos fue cuando me encontré con un viejo amigo que había sido adicto. Estaba aún más destrozado que yo, casi irreconocible. Me miró con desprecio, pero también con envidia. Me dijo: «Tú lo lograste, pero yo no». Eso me rompió el corazón. Me acerqué, le tomé la mano y le dije: «Yo también solía decir eso, pero una oración lo cambió todo. Dios no te abandonó». Lloró por primera vez en años. No fue una conversión inmediata, pero vi cómo se plantaba una semilla. Me di cuenta de que no se trataba solo de contar mi historia, sino de vivir cerca de la gente, amándola como me habían amado. Mi madre observaba cada paso con lágrimas en los ojos. Me dijo: «Hijo, lo que el diablo intentó usar para destruirte, Dios lo transformó en ministerio». Esa frase nunca se me fue de la cabeza, porque era verdad. La misma adicción que casi me mata ahora se estaba convirtiendo en un puente para alcanzar vidas. Cada charla, cada conversación, cada abrazo que daba a alguien era como colocar un ladrillo en un edificio que jamás soñé. Y esta construcción era mucho más grande que yo. Era el plan de Dios para transformar el dolor en esperanza. Fue entonces cuando ocurrió algo sorprendente. Recibí una invitación inesperada: hablar en una clínica de rehabilitación. Dudé, pero acepté. Al llegar, vi a decenas de jóvenes, muchos en mi misma condición, ojos vacíos, cuerpos marcados, almas clamando ayuda. Cuando conté mi historia, el silencio invadió la sala. Al terminar, algunos comenzaron a llorar. Otros vinieron a abrazarme. Pero lo más increíble fue ver a algunos pidiendo oración, entregando sus vidas a Dios en ese mismo instante. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Eso fue la confirmación. El propósito de mi dolor era generar vida en otros. De camino a casa, caminaba con la cabeza en alto, con lágrimas corriendo por mi rostro. Recordé el callejón oscuro, la noche en que casi muero, las cadenas que me ataban, y ahora estaba allí, no solo libre, sino un instrumento de liberación. Fue en ese momento que comprendí: mi historia no terminaría en tragedia, sino en esperanza. Lo que parecía mi fin se convirtió en un nuevo comienzo. Y no sabía que lo más sorprendente estaba por venir, algo que demostraría de una vez por todas que Dios había escrito mi vida de maneras que jamás hubiera imaginado. Unos meses después de esa visita a la clínica, recibí una invitación inesperada: compartir mi testimonio en una conferencia juvenil a la que asistieron cientos de personas. Estaba paralizada. Una parte de mí me decía que no estaba lista, que no tenía educación, que aún cargaba con las cicatrices del pasado, pero otra parte recordaba que ya no vivía para mí misma. Mi historia era prueba de la gracia de Dios. Después de orar, acepté. Y cuando subí al escenario, con las manos temblorosas, miré a la multitud y pensé: si al menos una vida es tocada, habrá valido la pena. Empecé a hablar y pronto las palabras fluyeron. Le conté sobre la primera vez que lo experimenté, sobre los años de oscuridad, sobre las lágrimas de mi madre y sobre la noche que lloré en mi habitación.
Mientras hablaba, el silencio era absoluto. Muchos lloraban, otros negaban con la cabeza como diciendo, «Sé lo que es esto». Pero lo más sorprendente ocurrió al final. Entre los que se acercaron, había un joven que se parecía mucho a mí, incluso a la edad en que empecé. Lloró y dijo, «Estaba decidido a suicidarme hoy, pero oírte hablar me dio esperanza». Eso me destrozó por dentro. Lo abracé con todas mis fuerzas. En ese momento me di cuenta de algo que me dio escalofríos. Mi vida había sido salvada no solo por mí, sino para evitar la muerte de muchos otros. Fue como si cada lágrima, cada caída, cada dolor se hubiera transformado en un arma contra el mismo enemigo que casi me destruyó. Fue allí donde comprendí de una vez por todas que Dios había escrito una nueva identidad para mí. Ya no era el drogadicto ni el perdido. Era un hijo restaurado, un testimonio viviente de que nadie está demasiado perdido para ser alcanzado. Mi madre estaba sentada en la primera fila llorando como nunca. Al terminar, bajé del escenario y la abracé. Solo dijo una frase, pero cargaba con el peso de años de oración. «Valió la pena nunca rendirme contigo». No pude responder, solo lloré en sus brazos. Fue como si toda mi vida se hubiera resumido en ese momento. Yo, que durante 10 años había sido esclavo de la adicción, ahora era libre. Y no solo libre, sino alguien que portaba la libertad. Hoy, al mirar atrás, veo claramente que mi historia podría haber terminado en tragedia, pero una oración lo cambió todo. La oración de mi madre, la oración de aquella señora en el hospital, la oración desesperada que hice sola en mi habitación, cada una fue como un ladrillo en la construcción de mi redención. He aprendido que la oración es más poderosa que cualquier adicción porque conecta nuestra debilidad con la fuerza de Dios. Y esta verdad no es solo para mí, es para cualquiera que todavía crea estar demasiado perdido. Y por eso cuento mi historia hoy, no para exaltarme, sino para recordarles a quienes escuchan. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Quizás hayan estado estancados en algo durante años, quizás lo hayan intentado todo y hayan fracasado. Pero si una oración cambió mi vida, también puede cambiar la suya. Soy prueba viviente de ello. El Dios que me levantó es el mismo que puede levantarlos a ustedes. No importa cuán profundo sea el pozo, siempre habrá una mano extendida. Y si creen, esa mano puede llevarlos a una nueva vida, tal como lo hizo conmigo. Si esta historia te conmovió de alguna manera, no te la guardes. Compártela con alguien que ames, porque una simple palabra puede salvar una vida, así como una oración salvó la mía. Escribe en los comentarios desde dónde la estás viendo y si alguna vez has estado en una situación similar. Tu experiencia podría ser la respuesta que alguien necesita leer hoy. Y si crees en el poder de la oración, deja un amén abajo. Puede parecer pequeño, pero es una declaración de fe que puede conmover a muchos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque tenemos muchas otras historias que edificarán tu vida y demostrarán que Dios sigue haciendo milagros. Y, sobre todo, nunca dejes de orar por ti, por tu familia, por tus seres queridos. Una oración puede ser el punto de inflexión de toda una vida.